Una mañana de Atenas, un hombre espera sentencia. Su ciudad presume de libertad, pero va a matar a un filósofo. A unos pasos está un joven de familia noble que aprende, de golpe, algo brutal. La política puede devorar a los mejores y seguir sonriendo en la plaza. Ese joven se llama Platón. Y lo que haga después de ese día va a perseguir a Occidente durante siglos, porque Platón intenta una hazaña rara, convertir la vida en una investigación seria y a la ciudad en un lugar habitable. Hoy vamos a seguir su vida como una trama con riesgo real. Juicio, exilio, viajes, una escuela que parece un laboratorio humano y un experimento político en Sicilia que casi lo destruye. Al final, el misterio paga, porque a día de hoy seguimos discutiendo con Platón, aunque hayan pasado más de 2300 años. Capítulo 1. El hijo de Atenas, cuando Atenas se rompe. Atenas tiene una forma particular de sonar cuando está en guerra. Martillos en los astilleros del Pireo, carros que llevan madera y remos, voces que discuten en el ágora como si el volumen pudiera cambiar el destino. Y de fondo, una cuenta que se repite cada año. ¿Cuánto cuesta mantener la flota? ¿Cuánto cuesta alimentar a los aliados? ¿Cuánto cuesta sostener el orgullo? En ese mundo nace Platón, hacia el 427 a.C., según la cronología que suele aceptarse. Los biógrafos antiguos, especialmente Diógenes Laercio, hablan del linaje, del calendario religioso y de la precisión con la que una ciudad intenta fijar el nacimiento de alguien importante. A veces suena a necesidad humana. Poner una fecha exacta como quien clava una estaca en el suelo y dice aquí empieza algo. Sobre su nombre circula una tradición conocida. Aristócles era su nombre. Eso dicen algunos. Y Platón como apodo, ancho de espaldas o ancho de frente, según el gusto de cada relato. Plutarco, siglos después, recoge anécdotas parecidas en otras biografías. Los apodos en Grecia se quedaban y pesaban. Te convertían en personaje incluso antes de que supieras quién eras. Su familia está bien colocada. Aristón, el padre, aparece en las fuentes como ciudadano de rango alto. Periccione, la madre, es presentada por la tradición como emparentada con Solón, el gran legislador ateniense. Esta clase de conexiones, sean exactas o embellecidas, señalan algo real. Platón crece en un ambiente donde la política es el aire del comedor. Y eso importa, porque Atenas en esos años está obsesionada consigo misma. Vive de su imagen, se mira en el agua del puerto y se repite que es invencible. Tucídides, que escribe con una frialdad que a veces da miedo, deja claro el tamaño del desastre que se está preparando. Una guerra larga, una guerra que cambia a los hombres por dentro, una guerra que enseña a justificar cualquier cosa. Platón nace cuando esa guerra ya lleva tiempo encendida. Su infancia coincide con una ciudad que aprende a vivir apretando los dientes. Hay un episodio que ronda esos años como una sombra difícil de olvidar, la peste de Atenas. Tucídides la describe con detalle. Fiebres, piel rota, sed, cuerpos amontonados, y la ley perdiendo su fuerza, porque la gente deja de creer que el futuro exista. Platón era un niño pequeño entonces. Nadie puede decir que vio exactamente, pero la ciudad quedó marcada. Una generación entera aprendió una lección brutal. La muerte puede entrar por la puerta principal. En casa de un aristócrata se aprende a guardar la compostura. Se aprende a hablar sin temblar. Se aprende a tener sirvientes que escuchan en silencio. Y se aprende, sobre todo, que la ciudad espera algo de ti. En Atenas ese algo suele ser servicio público, magistraturas, embajadas, mandos militares. Platón, desde pequeño, está apuntado hacia ese camino. La educación de un joven como él incluye gimnasia en la palestra, música en el sentido griego de la palabra, que abarca ritmo, poesía y memoria. Incluye entrenamiento para hablar, para argumentar y para sostener una postura ante otros ciudadanos. Grecia es un mundo de voz. El prestigio se construye en público. Atenas, además, es una ciudad donde todo se ve. Los muros largos que conectan la ciudad con el puerto parecen eternos. Los templos en la Acrópolis muestran el poder de la polis incluso cuando el tesoro tiembla. Las procesiones de las Panateneas siguen pasando, porque una ciudad en guerra también necesita fingir normalidad. Y al mismo tiempo, en el Pireo, el trabajo no para. Las trirremes, esas naves largas y exigentes, son la columna vertebral del imperio ateniense. Un solo barco
Necesita cientos de hombres coordinados como un cuerpo. Remos, timón, vigilancia, remaches, breas. A veces un niño de buena familia puede observarlo desde cierta distancia, con la curiosidad de quien aún no entiende que la flota también es una cadena. Mantiene a Atenas arriba, y también la obliga a seguir luchando. En la ciudad se habla de Pericles como se habla de un padre, hasta que muere. Y cuando muere, Atenas cambia de tono. Tucídides, otra vez, lo sugiere con una franqueza que parece escrita con los dientes apretados. Los líderes posteriores son más dependientes de la multitud y más tentados por la popularidad rápida. Eso crea una atmósfera. Si la gente manda, la gente también puede arrastrarte. Platón crece viendo a los adultos discutir. Vio cómo las decisiones se toman con aplausos. Vio cómo las mismas manos que aplauden señalan después. Vio probablemente el ascenso de figuras como Cleón y la importancia de los oradores. Aristófanes, el comediógrafo, convierte esa Atenas en caricatura en sus obras, y lo hace porque el público reconoce la realidad detrás de la burla. Hay una ciudad brillante, y al mismo tiempo, una ciudad capaz de dejarse hipnotizar por palabras. El joven aristócrata aprende pronto el doble filo del discurso. La palabra puede ordenar el caos, también puede justificar una atrocidad con elegancia. En una polis donde todo se decide hablando, la voz se vuelve una forma de poder. Llegan los años duros. La expedición a Sicilia en el año 415 a.C. es una locura estratégica narrada por Tucídides con un ritmo casi trágico. Atenas sueña con conquistar Siracusa y termina enterrando una parte de su juventud allí. A Platón, con 12 años, el desastre le llega como rumor que luego se convierte en duelo. Padres que regresan sin hijos. Familias que esperan en la puerta con una esperanza que se deshace. La guerra, cuando dura tanto, entra en casa. Entra en la economía. Entra en los cuerpos. Entra en la moral. Los hombres aprenden a sospechar. Aprenden a pensar en bandos. Aprenden a justificar lo que antes les habría dado vergüenza. En esos años también se sienten los impuestos, las contribuciones y la presión sobre los aliados. Atenas sostiene un imperio y un ejército con una mezcla de orgullo y necesidad. En el ágora, la palabra justicia empieza a sonar distinta según quien la diga. Platón, por formación y clase, tiene muchas probabilidades de haber recibido instrucción militar. Las tradiciones biográficas, con más o menos detalle, lo colocan en la caballería hacia el final de la guerra. Es plausible. Los ricos servían como jinetes porque podían costear caballo y equipo. Aún así, conviene mantener los pies en el suelo. Las fuentes antiguas adornan. La imagen de Platón montado es poderosa, pero los documentos directos sobre su servicio específico no existen. Con o sin caballo, la ciudad entera vive en régimen de guerra. En el 413, los espartanos ocupan Decelia, a poca distancia de Atenas, y con eso cambian la vida diaria. Hay una amenaza fija cerca, se corta el acceso cómodo a recursos, se hace más difícil respirar sin pensar en el enemigo. En medio de esta presión aparece un fenómeno que Atenas conoce bien, las luchas internas. La polis se parte. Los debates dejan de ser debates y se vuelven herramientas para medir fuerzas. En el 411 ocurre el golpe oligárquico de los 400, un episodio conocido por Tucídides y por la constitución de los atenienses atribuida a Aristóteles. Atenas intenta reinventarse en plena guerra, como quien se cura a sí mismo en mitad de un incendio. Platón, adolescente, ve la fragilidad de las instituciones. Un día la ciudad es democrática, otro día la ciudad es oligárquica, y los mismos nombres siguen caminando por las mismas calles, solo que ahora miran distinto. En casas aristocráticas, estos cambios se discuten con más interés que miedo. Hay familias que ven en la oligarquía una posibilidad de recuperar control. Hay también quienes temen el caos. La tradición sitúa a Platón con vínculos familiares hacia figuras como Critias y Cármides, que más tarde tendrán un papel oscuro. Es importante entender lo que eso significa para un joven. El poder no es una abstracción. El poder es tu primo, tu tío, o el amigo de la familia que te saluda en una cena. Crecer así crea una ambición temprana. También crea una trampa. Si perteneces a una élite, se espera que tomes partido cuando llegue el momento. Y el momento llega. Atenas, en los últimos años de la guerra, vive una tensión particular. Se habla de honor y de supervivencia con la misma boca. Se sacrifican rituales,
se recortan gastos, se reclutan hombres, se recurre a promesas. Hay incluso episodios que rozan lo desesperado, como las medidas extremas para financiar la flota descritas por los historiadores. El final llega en el 404. Atenas se rinde. Las condiciones impuestas por Esparta incluyen derribar parte de los muros largos. Es una imagen famosa porque es física. La ciudad que presumía de conexión invulnerable entre tierra y mar ve cómo su columna vertebral arquitectónica se rompe. Hay relatos que insisten en que los espartanos celebran con música, como si el derribo fuera una fiesta. Para Platón, que ronda los 20, esto ocurre en el punto exacto donde un joven decide quién va a ser. A esa edad el futuro parece una puerta entreabierta, y Atenas se encarga de cerrarla de golpe. Con la derrota llega el gobierno de los 30. Xenofonte, en las Helénicas, y Aristóteles, en su Constitución, describen el episodio como un régimen impuesto con apoyo espartano, que rápidamente se convierte en máquina de purgas. Los 30 prometen orden. Lo que se ve en la ciudad es miedo, confiscaciones, listas de proscritos, destierros, ejecuciones, un lenguaje nuevo en boca de los viejos conocidos. Aquí el dato familiar se vuelve una cuchilla. Critias, vinculado por tradición al entorno de Platón, es uno de los líderes del régimen. Cármides aparece también asociado a ese círculo. Esto significa que Platón, joven aristócrata, observa cómo una parte de su mundo social se sienta en el poder en el peor momento posible, y observa también lo que hacen con ese poder. Atenas, en el 404, deja de ser un escenario estable. El vecino puede denunciarte, el amigo puede callar para salvarse. La ley se vuelve un instrumento. En una ciudad acostumbrada a discursos, el silencio empieza a tener valor. Platón todavía no es el filósofo que conocemos hoy. Todavía está en esa edad en la que el destino parece discutible. En su entorno hay incentivos para participar y para aprovechar una estructura que favorece a su clase. Y aún así, las fuentes posteriores insisten en que la experiencia del terror oligárquico lo marca. Una ciudad puede humillar a un joven de muchas maneras. Puede quitarle la victoria, puede quitarle el dinero, puede quitarle la seguridad. Atenas le quita algo más íntimo. Le muestra que la cultura, el linaje y la educación no garantizan decencia. Y cuando un joven inteligente ve eso, algo se rompe o se endurece. A veces ambas cosas. Atenas, derrotada, empieza a vivir entre la vigilancia y la desconfianza. En algún lugar, en alguna casa, alguien redacta nombres. En algún lugar, alguien decide quién pertenece y quién sobra. Platón respira ese aire. Un detalle queda flotando, casi como un hilo invisible. En una ciudad que castiga y que tiene memoria, pronto se buscarán culpables. Y en Atenas, cuando se busca culpable, la palabra suele ir delante del golpe. Capítulo 2. Cuando la verdad se volvió delito. Atenas, después de la derrota, tiene un aire de resaca. Hay menos confianza en las miradas. Hay más prisa por cerrar puertas. Se habla más bajo cuando se mencionan nombres. Una ciudad que había vivido décadas acostumbrada a debatir en público, aprende de repente que el debate puede costar la vida. Los 30 gobiernan como gobierna quien teme perder el control. Xenofonte, en sus Helénicas, los presenta como un régimen que empieza prometiendo reforma y termina dedicado a depurar, confiscar y eliminar. La Constitución de los atenienses atribuida a Aristóteles también describe ese periodo con un tono que deja claro el resultado. No se trata solo de un cambio de leyes, se trata de una transformación del clima moral. Durante esos meses, Atenas se llena de listas. ¿Quién es confiable? ¿Quién es enemigo? ¿Quién conviene que desaparezca? El ciudadano descubre que su nombre puede ser una herramienta en manos de otro. Los bienes se vuelven vulnerables. La amistad se vuelve sospechosa. Las calles se vuelven más estrechas aunque sigan midiendo lo mismo. Platón está ahí, joven, de familia aristocrática, con conexiones que la tradición vincula a Critias y Cármides. Critias, en particular, aparece como uno de los líderes del régimen. Y aquí la historia se vuelve incómoda para cualquiera que quiera contarla de forma limpia. Porque Platón no observa el poder desde fuera. Lo observa desde cerca, desde el borde de la mesa donde se decide, o al menos desde el círculo social que roza esa mesa. No sabemos con certeza qué dijo Platón en esos días. No hay diarios, no hay cartas contemporáneas. Lo que tenemos son ecos posteriores, y sobre todo el resultado,
El Platón maduro que escribe diálogos obsesionados con el vínculo entre virtud y gobierno no nace en una biblioteca silenciosa. Nace en una ciudad donde la educación y la nobleza social no impiden que hombres cultos organicen una violencia metódica. El régimen cae en el 403. Hubo combates. Hubo exiliados que regresan. Hubo una guerra civil breve dentro del marco más grande del conflicto. Critias muere en el proceso. Xenofonte lo menciona con la sobriedad de quien enumera consecuencias. Ese dato para Platón es una mezcla amarga, es pérdida familiar o social, y a la vez cierre de una etapa que estaba destruyendo a la ciudad. Con la caída de los 30 la democracia vuelve, pero vuelve con hambre de estabilidad. Y el problema de una ciudad con hambre de estabilidad es que suele buscarla donde sea más fácil. Atenas intenta coserse con un acuerdo político muy conocido, la amnistía. Se establece una especie de pacto para evitar una cadena infinita de venganzas. Este punto es esencial para entender el ambiente en el que ocurre lo siguiente, porque muestra una tensión real. Por un lado, la ciudad quiere evitar la guerra interna. Por otro, quiere culpar a alguien de lo ocurrido. Quiere una explicación simple para un dolor complejo. La democracia restaurada no es la Atenas segura de Pericles. Es una Atenas nerviosa. Tiene miedo de volver a caer. Tiene miedo de la oligarquía. Tiene miedo de Esparta. Tiene miedo de sí misma. En ese clima, ciertas figuras se vuelven peligrosas por existir. Se vuelven incómodas por recordar que la ciudad puede equivocarse. Sócrates es una de esas figuras. Para que se entienda el tamaño del choque, conviene fijarse en su forma de estar en Atenas. Sócrates camina por la ciudad como quien camina por su propia casa. Habla con jóvenes y con mayores. Pregunta. Pide definiciones. Lleva a la gente a admitir que no sabe lo que creía saber. Esa práctica parece inofensiva si uno la imagina como conversación educada. En Atenas, una cultura donde el prestigio es público, dejar en evidencia a un hombre delante de otros no es un juego, es una herida. Además, Sócrates tiene amigos, discípulos y conocidos en todos los bandos. Algunos terminaron vinculados a la oligarquía, otros son demócratas. Esa mezcla, después de una guerra civil, se vuelve dinamita. La ciudad herida quiere identidades claras, quiere enemigos claros. Sócrates es ambiguo, y la ambigüedad en un tiempo de miedo se convierte en delito. Platón conoce a Sócrates siendo muy joven, cuando todavía se esperaba de él una carrera pública propia de su clase. Lo que encuentra en ese hombre resulta difícil de explicar a quien no haya visto a alguien pensar en directo. Sócrates camina por gimnasios, pórticos y calles, pregunta con paciencia y obliga a los demás a mirarse por dentro sin adornos. Para un ateniense criado entre discursos y prestigio, eso es un choque. Platón empieza a seguirlo, primero por curiosidad, luego por necesidad. Con el tiempo esa relación deja de ser solo intelectual. Sócrates se vuelve un punto de orientación moral en una ciudad que cambia de piel cada pocos años. Sabemos que Platón estuvo cerca de él en esos días porque en la Apología se menciona entre los presentes del juicio, y en el Fedón aparece la nota de su ausencia en las últimas horas. En el año 399 a.C. llega el juicio. Los acusadores son nombres que han pasado a la historia: Meleto, Anito, Licón. La acusación se formula en términos religiosos y educativos. Impiedad, dicen. Corromper a los jóvenes. Introducir nuevos daimones. En Atenas, la religión cívica es un tejido social. Cuestionar ese tejido puede interpretarse como poner en peligro la ciudad. Los cargos así no son simples supersticiones, son política vestida de piedad. La escena del juicio se desarrolla ante un jurado numeroso. Esa institución, la Elía, encarna la idea democrática de que la justicia pertenece a los ciudadanos. En teoría, es el triunfo de la polis sobre la arbitrariedad. En la práctica, cuando el ambiente está envenenado, la multitud puede convertirse en un cuerpo que se defiende con impulsos. Lo que Sócrates hace en el juicio, según la Apología, resulta casi incomprensible para quien espera una defensa estratégica. No suplica, no actúa como culpable que pide perdón. Habla como si la cuestión fuera la verdad y no la supervivencia. Platón pone en su boca una defensa que, sea exacta o reconstruida, tiene un tono reconocido por los lectores antiguos y modernos. Un hombre que se niega a mendigar. Un hombre que se presenta como un despertador molesto para la ciudad. Un tábano que impide que el caballo se duerma. Esa imagen es peligrosa, porque convierte al acusado en acusador. Y eso,
delante de un jurado popular, puede sonar a insulto. Ahí está el nudo dramático. Atenas acaba de salir de una tiranía. Tiene miedo. Se cree frágil y se encuentra con un hombre que la critica como si fuera eterna. En la apología aparece un detalle pequeño, pero que contado con cuidado tiene un efecto enorme. Platón se menciona. Lo hace con discreción, como quien deja constancia sin reclamar protagonismo. Ese gesto dice que el autor no está inventando un mito lejano. Está escribiendo desde un lugar de herida personal. Estuvo allí. Escuchó. Vio cómo se votaba. También hay otro detalle que aparece en otra obra platónica, el Fedón. Allí se dice que Platón no estuvo presente en la muerte de Sócrates porque estaba enfermo. Ese tipo de autorreferencia, rara en los diálogos, sugiere que Platón se mueve con cuidado alrededor de su propia figura. No se coloca como héroe, se coloca como testigo parcial. Eso da un tono humano a la historia. El discípulo que ama, y a la vez se siente culpable por no estar en el último instante. La sentencia llega. Es condenado. Sócrates bebe cicuta. En el Critón, Platón dramatiza la discusión sobre huir o obedecer a la ley. Esa pieza, más allá de su literalidad, muestra un conflicto que debió ser real en el entorno socrático. Escapar y vivir, o quedarse y afirmar una postura. Sócrates elige quedarse. No es resignación. Es coherencia, o al menos es lo que Platón quiere que entendamos. La muerte de Sócrates no es solo la muerte de un hombre. Es una señal. Una ciudad puede decidir que la crítica es una amenaza mayor que la ignorancia. Puede preferir el silencio a la incomodidad. Puede convertir la defensa de la tradición en una excusa para castigar a quien pregunta demasiado. Para Platón, esto no es teoría. Aquí ocurre el cambio interno. Un joven que pudo imaginarse como político ve que la política puede devorar la mejor parte de la ciudad. Si la polis ejecuta a quien la cuestiona con honestidad, entonces participar en esa polis requiere un precio moral altísimo. Esa noche, o esas semanas, o esos meses, Platón probablemente siente dos cosas al mismo tiempo: miedo y furia contenida. Miedo porque ha visto cómo funciona el mecanismo. Furia porque ha visto la injusticia convertida en procedimiento legal. Y ahí nace el escritor. Sócrates no escribió nada. Esa es una de las extrañas ironías de la historia intelectual. El hombre que enseñó a pensar lo hizo solo con conversación. Y en eso hay algo frágil. Una conversación muere cuando mueren quienes la recuerdan. Una conversación puede deformarse o puede ser apropiada por otros. Platón entiende esto, y su respuesta es inventar un formato, el diálogo. Es una decisión creativa y política a la vez. Creativa porque convierte ideas en escena, en tensión y en personajes que chocan. Política porque el diálogo como forma evita el dogma frontal. No proclama, interroga. Hace que el lector participe. Es una manera de entrenar a la mente en lugar de dictarle conclusiones. Por eso sus textos, incluso cuando parecen solo filosóficos, están diseñados para retener. Te llevan a una esquina y te dejan allí, obligándote a salir con tus propias piernas. De ahí nacen las aporías. Esas discusiones que terminan sin respuesta definitiva, como si Platón quisiera que el lector sintiera el vacío que Sócrates dejaba cuando desmontaba una certeza. Este punto es clave para la narración. Platón no empieza escribiendo sistemas cerrados. Empieza escribiendo heridas abiertas. Esa elección tiene consecuencias históricas enormes. Si Platón no hubiera escrito, Sócrates habría quedado como un rumor. Lo que sabemos de Sócrates viene, en gran parte, de fuentes como Platón y Xenofonte, y también de la caricatura teatral de Aristófanes. 3 retratos distintos. 3 Sócrates. El Sócrates de Aristófanes es una figura cómica peligrosa y ridícula. El de Xenofonte es más práctico y más moralista. El de Platón es el gran interrogador que se convierte en motor de la filosofía. Sin Platón, ese Sócrates quizá no existiría. Y aquí aparece otra tensión. Platón conserva al maestro, pero también lo transforma. No porque quiera mentir, sino porque el arte siempre elige. El Sócrates literario se convierte en una máscara útil para explorar preguntas más grandes que un juicio concreto. El veneno entra en escena de 2 maneras. El veneno literal de la cicuta y el veneno político que queda en la ciudad, un residuo que hace que Platón no pueda respirar allí durante un tiempo. Se marcha de Atenas. Es un alejamiento estratégico. Se refugia en Megara, con Euclides,
un filósofo vinculado al círculo socrático. La elección tiene lógica. Megara está cerca, pero fuera del clima inmediato. Es lo bastante lejos para que la ciudad no te alcance con su rumor. Es lo bastante cerca para seguir sabiendo qué ocurre. Allí el duelo empieza a cambiar de forma. El dolor bruto se vuelve disciplina. La ausencia del maestro se vuelve tarea. ¿Qué hacemos con esta pérdida? ¿Cómo evitamos que se repita? ¿Cómo se construye una vida buena en una ciudad capaz de matar a un hombre justo? El lector moderno suele imaginar la filosofía como un pasatiempo intelectual. En ese momento histórico, para Platón, la filosofía se vuelve una respuesta a un crimen, y eso endurece el propósito. También endurece su rechazo hacia ciertas tendencias de la época. Los sofistas, maestros de retórica y de éxito público, ya eran figuras controvertidas antes del juicio. Tras la condena de Sócrates, para Platón, representan un peligro aún más grande: el uso de la palabra como herramienta para ganar, y no para entender. Si una ciudad puede ser llevada a condenar a Sócrates, entonces la persuasión sin verdad es un arma. Ese antagonismo se volverá una columna de su obra. En diálogos como el Gorgias, por ejemplo, se percibe un combate contra la retórica que seduce al público. Pero incluso antes de llegar a ese punto, en el exilio breve de Megara, Platón está preparando el terreno. Es en ese silencio donde empieza a tomar forma la obsesión que lo acompañará toda la vida. Encontrar fundamentos firmes para la ética y el conocimiento. Algo que no dependa de la moda, ni del aplauso, ni del miedo de una asamblea. Algo que no pueda ser votado como se vota una sentencia. Por eso su escritura nace con una mezcla rara. Amor por Sócrates y desconfianza hacia Atenas. Deseo de salvar la ciudad y temor a su capacidad de destruir. Cuando vuelva, porque volverá, no regresará como un joven aristócrata dispuesto a escalar cargos. Regresará como alguien que ha visto el costo de la palabra y que está dispuesto a usarla de otra manera. Capítulo 3. Escribir para sobrevivir. En algún punto después del 399 a.C., Platón entiende una cosa que muchos aprenden tarde. La memoria humana tiene piernas cortas. Una generación grita un nombre, la siguiente lo repite con menos fuerza, la tercera lo confunde, y la cuarta lo usa como adorno. Si Sócrates queda en manos del rumor, acabará convertido en dos caricaturas opuestas. Una, el agitador peligroso; otra, el viejo sabio inofensivo. Las dos formas son cómodas para una ciudad que quiere olvidar. Platón toma una decisión poco común en su entorno. Escribe. En Grecia, escribir no es la forma principal de filosofía. La palabra vive en el aire, se prueba en la plaza, se discute en un banquete, o se corrige en la cara del otro. Por eso la elección de Platón tiene algo de riesgo. En cuanto una idea entra en el papiro, deja de depender de una garganta, empieza a circular sola. Puede llegar a quien no conoces, puede ser copiada mal, puede ser usada con mala fe. También puede sobrevivir a tu muerte. Platón, sin decirlo así, apuesta por esa supervivencia. El formato es su gran invento práctico. El diálogo. Platón escribe escenas. Hay un lugar, hay personajes, hay una tensión que se va tensando sin que el lector lo note. Y lo más importante, el final a menudo deja un vacío. Ese vacío tiene un nombre antiguo: aporía. Un callejón sin salida aparente. En lugar de darte un premio, te da trabajo. Es una estrategia que suena cruel y a la vez generosa. Cruel porque te frustra, generosa porque te trata como alguien capaz de pensar. En la apología, por ejemplo, la voz que habla es la de un acusado en un tribunal. Eso le da una temperatura rara. La filosofía ahí se vuelve inmediata, casi respiración. Sócrates defiende su vida con argumentos que no parecen diseñados para ganar. El texto, leído en voz, mantiene una tensión que todavía funciona 2 milenios después. No necesitas conocer tecnicismos para entender el peligro. Solo necesitas imaginar a un hombre rodeado por ciudadanos que tienen su destino en las manos. En el Critón, la escena ya no es pública, es íntima. Un preso, un amigo, una oferta de fuga, una discusión sobre obedecer o resistir. Platón hace algo inteligente. Pone el dilema en una habitación, con tiempo limitado. La filosofía se vuelve decisión. El lector siente que cada frase empuja hacia una puerta que se puede abrir o no. Y en el Fedón, cuando llega el final, Platón deja una marca extraña. Dice que no estuvo presente
porque estaba enfermo. Esa línea es pequeña, pero pesa. El autor se asoma como sombra y se retira. En estos años, Platón también escribe diálogos más breves y punzantes, con definiciones que se escapan, con jóvenes brillantes que se derrumban al primer examen, y con hombres seguros que salen con menos seguridad que al entrar. Cada diálogo parece prometer una respuesta y termina dejando una herida limpia. Esa herida es la pregunta. La palabra viaja. Atenas, en la práctica, es una red. Comerciantes, marineros, embajadas, visitantes. Un texto que circula en ese mundo puede acabar en manos de gente que no lo lee con calma filosófica. Puede acabar en manos de políticos. Puede acabar en manos de cortes. En el Mediterráneo del siglo IV a.C., las ciudades griegas son muchas, pero las noticias se esparcen rápido. Además, Platón escribe desde un lugar social concreto. Es un aristócrata educado. La combinación es potente y peligrosa. Aristócrata significa acceso, educado significa influencia, y la influencia suele atraer miradas. Por eso, con el paso de los años, Atenas se le queda pequeña. En Atenas, la competencia por la palabra es feroz. Los sofistas enseñan a ganar discusiones. Los políticos necesitan convencer. Los jóvenes ricos quieren prestigio. El ambiente es una olla en la que cada frase se mide por su efecto más que por su verdad. Platón empieza a mirar hacia afuera con una mezcla de necesidad y esperanza. En el sur de Italia, en la Magna Grecia, circula desde hace tiempo una fama distinta, la de los pitagóricos. No como matemáticos simpáticos de manual escolar, sino como comunidades con disciplina, con reglas y con un modo de vida que mezcla política local, educación y una idea fuerte de orden. Sobre Pitágoras y su círculo, las fuentes antiguas mezclan historia y leyenda. Aún así, hay un núcleo persistente. La filosofía allí se vive como forma de vida organizada y no solo como conversación brillante. Eso atrae a Platón por un motivo muy humano. En Atenas, su maestro muere en manos de un jurado. En Italia, parece posible una vida intelectual menos vulnerable al humor de una asamblea. Las biografías antiguas, como la de Diógenes Laercio, cuentan viajes y encuentros. Hablan de estancias en Egipto, de visitas a Cirene y de contactos con matemáticos. Los historiadores modernos discuten la solidez de esas rutas porque faltan pruebas directas contemporáneas. La tradición, sin embargo, insiste. Y aunque un detalle sea incierto, el movimiento general resulta coherente. Platón sale de Atenas para aprender y para buscar modelos alternativos de filosofía y de comunidad. Hay un nombre que sí aparece con fuerza cuando se habla de ese mundo itálico: Arquitas de Tarento. Arquitas es fascinante por una razón sencilla. Une saber y poder, matemático, filósofo y líder político. Un ejemplo de lo que Platón desearía ver repetido: un gobernante con educación profunda, un hombre que puede mandar sin reducir la inteligencia a un simple adorno. Tarento es una ciudad importante, con puerto, con riqueza y con capacidad militar. El contraste con Atenas se siente en la geografía y en la forma de gobernar. En muchas polis italianas, el peso de ciertas élites y de ciertas tradiciones locales crea un clima distinto al ateniense. Platón observa, compara y toma notas mentales. Y con esa esperanza llega a Siracusa. Si Atenas es una ciudad que se mira a sí misma como teatro, Siracusa en tiempos de Dionisio I es una ciudad que se mira como fortaleza. Está en Sicilia, punto estratégico del Mediterráneo central. Controla rutas, grano y puertos, y su tirano, Dionisio, gobierna con mercenarios, vigilancia y una corte donde el favor tiene precio. Las fuentes antiguas que narran el episodio, desde Diógenes Laercio hasta Plutarco en la vida de Dion, dibujan una escena que tiene algo de tragedia política. Un filósofo llega con una idea. Un palacio lo recibe con sonrisas que esconden cuchillos. Un joven noble de la corte, Dion, se enamora del proyecto intelectual y se convierte en aliado. Dion representa una puerta de entrada. No basta con tener buenas ideas en un palacio. Necesitas alguien dentro que quiera más que placer y dominio. Las tradiciones coinciden en que Dion escucha a Platón con seriedad. Ve en él algo que la vida cortesana no le da. Un modo de pensar que exige disciplina, que pone límites y que obliga a mirar la propia vida con menos autoengaño. El problema es que el palacio funciona como un ecosistema cerrado. Allí la sinceridad es una moneda peligrosa. La gente observa reacciones, calcula, mide.
Lo que en Atenas se resuelve con debate, en una corte se resuelve con sospecha. Platón, en ese ambiente, tiene un enemigo automático, el placer, no como idea abstracta, sino como práctica cotidiana. Banquetes, vino, música, elogios y rivalidades. Para un tirano, el mundo se organiza alrededor de su voluntad. La filosofía, cuando llega, puede ser vista como una amenaza porque trae un concepto insoportable, la medida de todas las cosas. En algunos relatos, Platón habla con franqueza excesiva, critica la tiranía, defiende que el poder necesita virtud. Si Dionisio primero escucha eso, lo escucha como se escucha un desafío, y un tirano entiende los desafíos como pretexto para castigar. No sabemos la conversación exacta. Es imposible. Lo que sí sabemos es que la tradición de la caída se repite con un núcleo constante. Platón entra en conflicto con el régimen, sale del palacio sin gloria. Y el castigo no se limita a una expulsión educada. Según varios relatos biográficos, Platón es entregado a un espartano llamado Polis o a un intermediario vinculado a Esparta, y es llevado hacia Egina. Egina es una isla cercana a Atenas, y en ese momento tiene su propia historia tensa con los atenienses. La tradición afirma que allí Platón es vendido como esclavo en un mercado. La escena no necesita exageración, porque es brutal por sí misma. Un hombre de alta cultura y de familia noble, ahora es reducido a mercancía. En el mundo griego, la esclavitud es un hecho estructural. Atenas misma la sostiene. Lo insoportable para Platón es descubrirla desde dentro. Hay un punto importante aquí. Las fuentes antiguas difieren en detalles. Algunas adornan, otras simplifican. Algunas hacen del episodio una lección moral casi perfecta. Por honestidad histórica, conviene sostener el centro y tratar los bordes con cautela. El centro es este. La tradición antigua sostiene que Platón sufrió una humillación extrema ligada a su choque con Dionisio, y luego aparece el rescate. En la versión más repetida, un hombre llamado Anaíceris, de Cirene, paga por él y lo libera. Ese nombre circula como el de un benefactor con dinero y con un gesto raro de generosidad. De nuevo, los detalles pueden variar según el autor antiguo, pero la idea se mantiene. Platón no se libera solo, alguien lo compra para soltarlo. Este punto desmonta la imagen cómoda del filósofo como figura intocable. Platón aquí no es un busto de mármol. Es un cuerpo que podría haber desaparecido en un rincón del Mediterráneo, trabajando hasta morir sin que nadie lo recuerde. Ese abismo cambia su filosofía para siempre. Hay un tipo de pensamiento que solo existe cuando todo está relativamente protegido, cuando hay tiempo, ocio y seguridad. Ese pensamiento suele hablar de virtud con ligereza. Después de Egina, la virtud ya no es un adorno mental, es una cuerda, te sostiene o te rompe. Platón vuelve con una sensación distinta en la piel. La política, entendida como juego de poder, puede triturar a cualquiera. La cultura no te salva. La fama no te salva. Las ideas, por sí solas, tampoco te salvan. Necesitas una estructura, un lugar, un método, una comunidad que no dependa del humor de una corte, y a la vez la escritura cobra un sentido nuevo. Si tu vida puede ser borrada en un mercado, lo escrito es una forma de dejar huella incluso cuando el mundo te arrastra. Siracusa también deja otra lección. La idea de educar a un gobernante no es solo difícil, puede ser mortal. La filosofía, cuando entra en la sala del poder, se expone a dos riesgos: o la usan como decoración, o la tratan como amenaza. A veces pasan las dos cosas a la vez. Desde este punto, el camino de Platón se vuelve más claro, aunque él todavía no lo sepa con todas sus palabras. La ciudad justa no se construye entrando en un palacio con buenas intenciones. Se construye levantando un lugar donde las buenas intenciones aprendan a volverse disciplina. Platón regresa a Atenas con un recuerdo concreto del hierro y del precio, y con una idea fija que aún no tiene nombre: crear un espacio donde pensar no dependa de la misericordia de nadie. Capítulo 4. El jardín donde se fabricó la ciudad perfecta. Atenas tiene un tipo de silencio que solo aparece cuando el sol cae y el polvo se queda suspendido en el aire. En las afueras, lejos del empuje del ágora, ese silencio es distinto. Es el silencio de la distancia. Se oyen pájaros, pasos y voces sueltas que no compiten por dominar la ciudad entera. En ese borde, hacia el año 387 a.C.,
Platón toma una decisión que parece modesta y es revolucionaria. No funda un partido, no busca una magistratura, no convoca una asamblea, busca un lugar tranquilo. Los antiguos sitúan la academia cerca del recinto asociado al héroe Academo. Diógenes Laercio, que siglos después recopila tradiciones biográficas, la recuerda como un espacio estable, con continuidad y casi una institución de por vida. Ese detalle importa más que la anécdota del terreno o del nombre. Estabilidad. Después de la guerra civil, después de la cicuta, después del mercado de esclavos, Platón apuesta por algo que dura. Hay que imaginarlo con sencillez. Un jardín, árboles, un gimnasio cercano, caminos de tierra, bancos de piedra, tablillas, instrumentos geométricos y una pizarra improvisada en arena. La filosofía griega no nace en bibliotecas majestuosas, nace donde se puede caminar, discutir, interrumpirse, levantar la voz y volverla a bajar. La academia tiene un tono especial. Funciona también como comunidad con un aire casi religioso. Las fuentes y la tradición posterior la conectan con las musas, protectoras del aprendizaje y de las artes. Eso convierte el lugar en una atmósfera. Estudiar se ve como un tipo de vida. Esa idea, vivir de cierto modo para pensar mejor, es una respuesta directa a la época. Atenas está llena de maestros de retórica que prometen éxito rápido. Platón ofrece lo contrario, un entrenamiento lento que a veces humilla al que llega confiado. En la academia, la pregunta no es solo qué sabes, la pregunta es qué tipo de persona estás fabricando mientras aprendes. En ese jardín también se estudian cosas que a un oyente moderno le sorprenden. Matemáticas, astronomía, teoría musical o geometría, no como hobbies, sino como gimnasia mental. La matemática enseña a sostener una demostración sin trucos, obliga a no mentirte, y esa capacidad para Platón tiene consecuencias políticas. Un gobernante que no sabe pensar con rigor se vuelve presa fácil de aduladores. Existe una frase famosa, atribuida por la tradición, sobre la entrada de la academia, que no entre quien no sepa geometría, dice. Es difícil saber si estuvo realmente escrita allí o si es una invención posterior que resume el espíritu del lugar. La idea, de todos modos, encaja demasiado bien como para ignorarla. La academia no prometía comodidad, prometía exigencia. Así empieza el laboratorio de Platón, un sitio donde se prueba si una idea resiste el ataque de otras mentes, y aquí ocurre algo que cambia el ritmo de su escritura. La tradición antigua y los testimonios posteriores sugieren que en la academia se leía, se discutía, y se ponían a prueba argumentos como si fueran piezas de un mecanismo. Aristóteles, tiempo después, hablará de doctrinas enseñadas por Platón, incluida una famosa lección sobre el bien que, según algunos relatos, dejó desconcertados a quienes esperaban una charla moral y recibieron una arquitectura abstracta. Ese tipo de historias hay que contarlas con cuidado, porque vienen filtradas por generaciones, pero señalan algo real. Platón enseña y discute. No solo publica. Eso explica por qué sus diálogos tienen tanta vida. No suenan como un texto que baja desde un pedestal. Suenan como discusión real, con interrupciones, con ironías, o con momentos en los que un interlocutor se enreda y otro aprovecha. El lector se vuelve oyente, y el oyente se siente dentro. Además, Platón mantiene un juego delicado con Sócrates. En sus textos, Sócrates sigue vivo. Pregunta, muerde, desmonta e insiste. A la vez, el Sócrates histórico ya está muerto. Aquí hay una tensión que sostiene toda la obra. La máscara literaria permite ir más lejos que el recuerdo literal. Platón usa al personaje para explorar problemas que la ciudad no quiso escuchar en vida. Esa decisión tiene un efecto extraño. Sócrates se convierte en un personaje inmortal, y Atenas, sin quererlo, lo transforma en leyenda al ejecutarlo. Platón entiende eso mejor que nadie. Si el maestro murió por hablar, entonces hablar con inteligencia también es una forma de resistencia. En la academia empiezan a circular nombres. No todos están documentados con la misma claridad en cada época, pero la tradición y los testimonios posteriores coinciden en que el lugar atrae talento. Matemáticos como Eudoxo aparecen vinculados al ambiente intelectual de esos años, y en el horizonte se aproxima una figura que todavía es joven, Aristóteles. Más tarde será recordado como el alumno que discute con el maestro y funda su propia manera de pensar.
La academia empieza a ser un imán de talento, y cuando un lugar se vuelve imán, se vuelve poder. Poder de formación. Quien controla la formación de una generación controla lo que esa generación considera posible. En esa década, Platón escribe algunas de las obras que lo volverán ineludible: Fedón, el banquete, Fedro, y el gran proyecto político que llamamos la República. Los filólogos discuten el orden exacto de redacción de ciertos diálogos, y es honesto asumir que las fechas finas no siempre se pueden fijar con clavos. Pero el arco intelectual de esta etapa sí se siente. Platón está en su madurez creativa, ha visto el mundo, ha sufrido su violencia, y ahora quiere construir una arquitectura de ética, conocimiento y política. El banquete, por ejemplo, hace algo magistral. Toma una escena social, un banquete con un grupo de hombres hablando de Eros, el deseo. Podría ser una charla ligera. Platón lo convierte en un ascenso, un camino desde el deseo por cuerpos concretos hasta una idea más alta de belleza y bien. Lo hace con voces distintas, con humor fino, con tensión social, y hasta con el detalle humano de la borrachera, de la vanidad y de la rivalidad. No está predicando, está narrando. En el Fedro, el tema del amor se mezcla con el tema del lenguaje. ¿Cómo se persuade? ¿Cómo se escribe? ¿Qué se pierde cuando se fija una idea en texto? Aquí aparece un Platón consciente del peligro de su propia elección. La escritura conserva, sí, pero también puede producir lectores que repiten sin comprender. Por eso insiste tanto en el diálogo vivo, por eso su estilo te obliga a responderle mentalmente. El Fedón, con la escena final de Sócrates, se vuelve otra cosa. No es solo un texto sobre inmortalidad del alma, es un texto sobre cómo muere un hombre que ha entrenado su mente para no mentirse. Platón pone en esa habitación la calma, el miedo de los amigos y la mezcla de filosofía y emoción. El lector que entra en la conversación sale tocado. Y entonces llega la República. Aquí Platón se atreve a imaginar una ciudad desde la raíz, una ciudad diseñada para que la justicia sea una estructura. La pregunta inicial parece sencilla: ¿qué es la justicia? Pero Platón no acepta definiciones rápidas. Construye una polis como espejo del alma. Si quieres entender qué pasa dentro de una persona, mira cómo se organizan sus deseos, su orgullo y su razón. Si quieres entender una ciudad, mira qué parte gobierna. La República se lee como una expedición. Hay momentos que se quedan clavados en la memoria por su potencia narrativa. La caverna, por ejemplo. No hace falta convertirla en mito grandilocuente. Basta imaginar lo que describe. Gente acostumbrada a sombras, convencida de que la sombra es lo real, y un prisionero que sale, se quema los ojos con luz y vuelve a contar lo que vio. Platón convierte el aprendizaje en una experiencia física. Dolor en los ojos, confusión, ridículo, hostilidad de los que se quedaron. Platón sabe que la verdad no siempre suena amable. La verdad suele costar relaciones, suele costar prestigio. A Sócrates le costó la vida. Y Platón no lo olvida. La República también habla de educación como columna vertebral del Estado. No educación como lista de datos, educación como formación del deseo. ¿Qué aprende a amar un ciudadano? ¿Qué aprende a temer? ¿Qué aprende a admirar? Platón entiende que una ciudad se hunde cuando sus miembros admiran lo que la destruye. Y aquí, casi al final de un tramo de razonamiento que parece inabordable, llega la frase que estalla como dinamita política. La idea de que los males de las ciudades no terminarán hasta que los filósofos gobiernen o los gobernantes filosofen. La frase se atribuye a Platón en la República y ha sido repetida hasta la saciedad por enemigos y admiradores. ¿Por qué sigue viva? Porque es provocación pura, porque plantea un imposible y al mismo tiempo insinúa que la alternativa es seguir sufriendo lo de siempre. En el jardín de la academia esa frase suena a apuesta vital. Platón sabe lo que hace un poder sin virtud. Lo ha visto en Atenas, lo ha visto en Siracusa. Su propuesta es desesperadamente racional. Si el poder va a existir, mejor que lo ejerza alguien que haya entrenado el alma. La pregunta que queda flotando es obvia. ¿Dónde se encuentran esos gobernantes? Ahí entra la academia como respuesta práctica. No se puede esperar que la ciudad produzca por azar gobernantes sabios. Hay que formarlos, hay que someterlos a un entrenamiento largo. Hay que enseñarles a soportar la verdad sin convertirla en vanidad. Y sin embargo, por muy protegido que esté el jardín, el mundo exterior no desaparece. Atenas sigue siendo Atenas.
Las ciudades griegas siguen luchando por hegemonías. Esparta sigue influyendo. Tebas empieza a crecer en importancia. Sicilia sigue siendo un tablero con piezas enormes. Y Siracusa en particular sigue siendo la tentación de Platón. En el año 367 a.C. muere Dionisio I. Este hecho abre una grieta, porque el poder pasa a Dionisio II, un hombre joven, menos consolidado y más moldeable, al menos en apariencia. Plutarco, en su vida de Dion, presenta a Dion como el mediador que cree posible un milagro político, un tirano educado por filosofía, una corte que deje de ser solo placer y vigilancia, una ciudad que use el poder para algo más que proteger al gobernante. La invitación llega a Atenas como llegan las invitaciones que importan, como posibilidad histórica. Platón está rodeado de discípulos, tiene un lugar estable y tiene una obra que crece, y aún así, la idea lo muerde. Si su frase sobre filósofos y reyes tiene algún sentido real, este es el tipo de momento en que debe ponerse a prueba. Capítulo 5. El filósofo como rehén de lujo. La noticia cruza el mar con la velocidad que tienen las noticias que importan. Dionisio I ha muerto. Siracusa cambia de manos. En Atenas, ese dato puede sonar lejano, una ciudad más entre muchas. Para Platón es otra cosa. Siracusa ya le tocó la piel una vez. Le mostró la cara del poder cuando se siente amenazado. Le dejó una lección que no se olvida. Aún así, cuando llega la invitación, algo en él se mueve. Plutarco, en la vida de Dion, cuenta este episodio con una mezcla de política y tragedia humana. Dion, pariente y hombre de confianza en la corte, aparece como el puente. Dion cree que el heredero, Dionisio II, todavía se puede formar y moldear. El nuevo gobernante es joven, sin el mismo colmillo de su padre, con ganas de prestigio y con inseguridad en los huesos. Dion entiende que eso es una oportunidad. Platón, en su jardín ateniense, entiende que también es una apuesta donde se juega la vida. Siracusa es una potencia regional. Está en Sicilia, en un cruce estratégico de rutas, con puerto, con murallas y con riqueza agrícola alrededor. Y en el centro de todo, como una mano cerrada, está Ortigia, la isla fortaleza. Calles estrechas, guardias, entradas controladas. El palacio no es un edificio bonito, es un mecanismo. Platón acepta viajar. Sale de la arboleda de Academo y entra en un mundo donde una frase puede costar un destierro, una mirada puede costar una traición, y un elogio puede ser una trampa mortal. El primer encuentro con Dionisio II está cargado de esa electricidad que se siente cuando dos mundos se miran sin hablar el mismo idioma. Dionisio quiere ser admirado, quiere que el nombre de Platón le dé brillo, quiere parecer distinto a su padre, también quiere seguir siendo tirano. Ese es el conflicto interno que Plutarco sugiere una y otra vez. El joven gobernante se siente atraído por la idea de una vida más alta y más digna, pero en cuanto la idea toca su autoridad, aparece el miedo. Dion está cerca. Dion empuja el proyecto. Lo hace con la energía de alguien que todavía confía en la razón. Para Platón, Dion es aire dentro de un espacio cerrado, un aliado que entiende la disciplina, que admira la filosofía como algo serio, y que está dispuesto a enfrentarse a la inercia del palacio. La corte, en cambio, entiende otra cosa. Entiende que Dion y Platón son una pareja peligrosa. En los palacios la envidia trabaja como un oficio. Un consejero teme perder acceso, un rival teme perder influencia. Un cortesano teme que cambie el tipo de vida que le da de comer. En Siracusa, ese trabajo se vuelve más feroz, porque el poder depende del control del tirano. Si el tirano empieza a escuchar a alguien fuera del círculo habitual, todos sienten que el suelo se mueve. Plutarco narra cómo la corte empieza a rodear a Dion con sospechas. Se repiten acusaciones. Dion quiere poder para sí. Dion conspira. Dion pretende llevarse la ciudad. En ese ambiente, la verdad interesa menos que la utilidad de un rumor. Dionisio II, inseguro, escucha lo que confirma sus miedos. Y el golpe cae con una frialdad de decreto. Dion es desterrado. El destierro en ese contexto es una forma de amputación. Platón pierde su puente y pierde su protección. Pierde la única figura con poder real en la corte que estaba jugando a su favor. Y esto lo cambia todo. Porque la presencia de Platón deja de ser la de un maestro invitado. Se vuelve la de una pieza valiosa dentro de un tablero ajeno. Desde fuera,
Se podría pensar que Platón toma el siguiente barco y se marcha. La realidad en Ortigia no es así de simple. En una fortaleza, salir depende de permisos. En una corte, los permisos dependen del humor del gobernante y del consejo que lo rodea. Platón se convierte en un invitado vigilado. Ahora es un rehén sin cadenas visibles. Aquí el contraste con Atenas es brutal. En la academia había discusión libre, caminatas y preguntas que podían ser crueles sin que nadie temiera por su vida. En Ortigia la discusión se vuelve diplomacia. Platón tiene que medir el filo de cada palabra. Tiene que sostener la dignidad sin provocar una humillación pública que el tirano sienta como ataque. Tiene que evitar convertirse en amenaza, porque ser amenaza significa desaparecer. Plutarco sugiere episodios de tensión que se sienten reales. Dionisio ofrece honores y comodidades. También limita movimientos. La filosofía aparece en banquetes como conversación elegante. Hay música, hay vino, hay risas, y al mismo tiempo hay guardias. La mezcla es lo inquietante. El tirano quiere al filósofo cerca para verse reflejado como hombre cultivado. El tirano teme al filósofo cerca porque le recuerda lo que le falta. En medio de esa presión, aparece una figura que representa otra manera de unir saber y poder. Arquitas de Tarento. Arquitas es uno de esos nombres que, cuando entran en la historia, cambian el equilibrio sin necesidad de espadas. Es matemático, político, respetado por su ciudad y con prestigio suficiente para negociar. Los relatos antiguos lo presentan como mediador amigo de Platón, alguien capaz de hablarle a un tirano en un tono que el tirano no puede ignorar. Que Arquitas exista en esta escena dice algo importante. La filosofía fuera del palacio también tiene redes de reputación, de ciudades aliadas y de respeto entre élites intelectuales. Gracias a esa mediación, Platón logra salir de Siracusa y regresar a Grecia alrededor del 365. Las versiones varían en detalles, como ocurre con casi todo en estas biografías antiguas. Lo esencial se mantiene. Platón escapa del cerco. El regreso a Atenas trae una mezcla de circunstancias. Por un lado, el jardín vuelve a oler a libertad. Por otro, queda el sabor amargo de lo que acaba de ver. Y entonces ocurre lo que nadie esperaba. Dionisio II le vuelve a llamar. Esa insistencia es uno de los rasgos más inquietantes del episodio. Un tirano que ya mostró desconfianza, un filósofo que ya probó el encierro, un aliado desterrado que sigue siendo el centro de la disputa. Y aún así, la historia empuja a Platón de regreso. Aquí entra, para muchos lectores, la cuestión más humana. ¿Por qué vuelve? Plutarco ofrece una lectura política. Dionisio quiere mantener la apariencia de reforma. También quiere controlar a Platón para controlar a Dion. Tener al filósofo cerca le permite decir que sigue en el camino de la virtud. Le permite, además, vigilar que el nombre de Platón no se convierta en bandera de sus enemigos. Hay otra fuente que suele ponerse sobre la mesa, la llamada Carta Séptima atribuida a Platón, un texto que durante siglos se ha leído como confesión autobiográfica. Su autenticidad ha sido discutida por especialistas modernos, así que conviene tratarla como testimonio probable y no como prueba absoluta. Aún así, su tono explica bien la lógica emocional. Platón se siente atrapado por la responsabilidad hacia Dion, se siente presionado por la esperanza de que un cambio todavía sea posible. En el año 361, con mediación de Arquitas, Platón vuelve a Siracusa. Esta vez entra con otra mirada. En el primer viaje al palacio, se puede entrar con ilusión. En el segundo, ya se entra con memoria. Platón sabe cómo suena una puerta cerrándose en Ortigia. Sabe cómo se reorganiza una corte cuando decide que alguien sobra. Sabe cómo el tirano puede sonreír y estar calculando al mismo tiempo. Siracusa, además, ha cambiado en esos años. Dion está fuera, sus partidarios están resentidos y sus enemigos están más seguros. La ciudad respira tensiones internas. Dionisio II se siente más solo y por tanto más desconfiado. La filosofía en ese ambiente tiene un papel extraño. Puede ser un refugio íntimo para el tirano, pero también puede ser una amenaza pública. El tirano juega con ella. Plutarco pinta un Dionisio que se entusiasma a ratos con la vida filosófica. Se rodea de conversaciones elevadas, promete cambios y luego vuelve a los hábitos del poder. Control. Sospecha. Castigo. En una corte, prometer es fácil porque no cuesta nada. Cumplir cuesta autoridad.
Platón queda atrapado en una situación que roza lo insoportable. Por un lado, si presiona demasiado puede provocar un estallido. Por otro, si cede demasiado se convierte en un accesorio. Alrededor crecen rumores. Unos lo ven como cómplice de Dionisio, otros lo ven como aliado secreto de Dion. En esas condiciones, la vida depende del equilibrio, y el equilibrio depende del ánimo de un hombre. Plutarco menciona momentos en los que se temió por su seguridad. Que el filósofo se convirtiera en víctima era una posibilidad real. En un régimen tiránico las garantías jurídicas son decorado. De nuevo, Arquitas aparece como salvavidas. Platón consigue salir alrededor del año 360. El episodio no termina ahí porque Dion sigue vivo. Y Dion no es un personaje secundario. Dion, expulsado, observa desde lejos y acumula decisión. Platón, ya fuera del palacio, se reúne con él. Plutarco da a entender que esa conversación tiene peso. Platón habla con franqueza sobre lo ocurrido. Dion entiende la señal. Reformar desde dentro era un sueño. El siguiente paso empieza a tomar forma en su mente, un paso que incluye hombres armados. En este punto el dilema moral se vuelve íntimo y pesado. Platón detesta la violencia como solución política. Su obra insiste en la educación, en la reforma del alma y en el orden que nace de la disciplina, y aún así, ve a su amigo empujado hacia el camino contrario por la naturaleza del régimen. El tirano no deja espacio para reformas suaves. Platón regresa a Atenas con una fatiga que no es solo física, es una fatiga de sentido. El jardín lo recibe, la discusión vuelve, sus discípulos vuelven a rodearlo. La filosofía recupera su aire, en su entorno están figuras del círculo académico que la tradición asocia a esos años, como Espéusipo. En el horizonte, la academia sigue atrayendo mentes que marcarán época. Dentro de Platón queda algo claro. El poder escucha cuando le conviene. El poder usa lo que le sirve. La filosofía, en un palacio, puede ser bandera, puede ser perfume, o puede ser amenaza. Rara vez es mando real. Dion ha tomado una decisión que Platón nunca quiso ejecutar con sus propias manos, y lo que ocurra a partir de ahí marcará la vejez del filósofo. Capítulo 6. El último giro de Platón. Platón vuelve a Atenas con cansancio. La vejez de un filósofo tiene algo particular. Ya no compite por deslumbrar. Empieza a seleccionar con cuidado qué merece energía y qué merece silencio. Platón, en esos años, se dedica a lo único que de verdad puede controlar, el entrenamiento de una generación. En la academia, la vida transcurre con rituales simples, caminar y discutir, dibujar figuras geométricas en la arena, dejar que una idea sea atacada desde varios ángulos hasta que muestre su punto débil. El método es exigente, casi físico. Un argumento mal sostenido cae como cae un cuerpo sin equilibrio. En esto Platón se diferencia de los maestros de retórica que prometen brillo rápido. Aquí la lentitud cuenta como virtud. El círculo cercano se vuelve más visible. Entre los nombres que la tradición asocia a la continuidad de la escuela, aparece Espeusipo, pariente y discípulo, figura práctica en un mundo donde la filosofía también necesita administración, reglas y cuidado del lugar. Diógenes Laercio, al contar la vida de Platón, insiste en esa continuidad, como si quisiera subrayar que el proyecto era institucional y no solo personal. Y sin embargo el mundo exterior vuelve a llamar, incluso cuando uno intenta encerrarlo fuera. Siracusa sigue siendo una herida abierta, porque allí quedó Dion, el amigo, el aliado, el hombre que creyó en serio en la posibilidad de un gobierno reformado. Plutarco, en su vida de Dion, lo retrata con una mezcla de grandeza y fragilidad que lo hace humano, y a la vez lo empuja hacia un destino trágico. En el año 357, llega la noticia que cae como piedra en el patio de la academia. Dion ha desembarcado en Sicilia con una expedición armada. La escena, contada por Plutarco, tiene tensión de película. Barcos acercándose, expectación, ciudadanos cansados del tirano, un golpe rápido. Dion entra en Siracusa. El tirano cae o huye según versiones, y por un momento parece que el experimento platónico, deformado por la realidad, podría dar un resultado aceptable. Un gobernante con disciplina, con educación filosófica y con intención de ordenar una ciudad sin convertirla en botín. Platón ya es mayor. Se queda en Atenas. Es fácil imaginarlo de pie, escuchando a un mensajero, sin mostrar demasiado, como quien sabe que la historia rara vez cumple sus promesas limpias.
Sabe también que la violencia abre puertas y crea deudas. Las deudas, en política, se pagan con sangre o con traición. Dion gobierna. Y ahí aparece el verdadero enemigo de los reformadores. La vida cotidiana del poder, facciones. Lealtades que cambian, expectativas imposibles, antiguos amigos que reclaman recompensas, antiguos enemigos que esperan un error. La ciudad se convierte en un campo minado de resentimientos. Plutarco cuenta el deterioro con crudeza. Dion se queda entre dos fuegos. Unos lo ven como salvador, otros lo miran como un extranjero dentro de su propia casa, demasiado austero, demasiado rígido, demasiado educado para una ciudad que quiere resultados inmediatos. La corte desaparece, pero la lógica cortesana permanece. El poder sigue atrayendo ambición. En el año 354 llega el golpe final. Dion muere asesinado. Plutarco atribuye el asesinato a Calipo, un hombre cercano que termina traicionándolo. El detalle, sea exactamente así o con matices, encaja con lo que suele ocurrir en estos escenarios. Las revoluciones políticas devoran a quienes prometieron orden, porque el orden exige paciencia, y la paciencia escasea cuando hay armas y rencores en la calle. Siracusa vuelve al caos. La rueda gira otra vez. Para Platón, esta noticia tiene un peso íntimo. Dion era la última figura que conectaba su filosofía política con una posibilidad real. Dion era el argumento viviente de que la educación del alma podía tocar el poder sin convertirse en maquillaje. Al caer Dion, cae una esperanza con nombre propio. La respuesta de Platón, en estos años, se nota en el tono de su escritura. Los diálogos tardíos se perciben más sobrios. En ellos hay menos confianza en la solución heroica y más interés por la arquitectura institucional. Filebo, por ejemplo, discute el lugar del placer y la inteligencia en la vida buena con una precisión que suena a balance de alguien que ha visto el exceso de cerca. Taimeo se abre hacia una mirada cosmológica, casi como si Platón quisiera recordar que la política es solo una capa dentro de un universo más amplio. Critias queda inconcluso, y ese inacabado también dice algo. El tiempo del autor se está agotando. La obra que mejor muestra el giro es Leyes. Aquí hay un detalle que importa. Sócrates ya casi no está. La voz principal se reparte entre personajes mayores y con un ritmo distinto. Es como si Platón se apartara de la figura del maestro para hablar desde un lugar más frío y más directo. En Leyes se construye un estado pensado para humanos normales, con deseos, ambiciones, cansancio, mediocridad y grandeza ocasional. La ciudad que diseña, llamada a veces Magnesia en la tradición interpretativa, se sostiene sobre leyes estrictas y sobre una educación reglada que forma hábitos antes que genios. Aparece una idea que suena menos brillante que el filósofo rey, y justo por eso resulta más peligrosa. La política necesita estructuras que resistan incluso cuando los hombres fallan. Platón imagina instituciones que vigilan el exceso, que organizan el tiempo, que ordenan fiestas y entrenamiento, que regulan propiedad, matrimonio, crianza, música y gimnasia. La libertad que deja respirar es limitada, porque su diagnóstico de la historia es amargo. Una ciudad se rompe por pequeñas concesiones al deseo desmedido, por halagos continuos, o por costumbres que se vuelven sagradas sin merecerlo. En esta etapa final se suele mencionar la Carta Séptima que antes mencionamos, un texto que durante siglos se leyó como confesión autobiográfica y que cuenta, desde dentro, el trauma político de Siracusa y la relación con Dion. Su autenticidad ha generado debate entre especialistas modernos, así que conviene tratarla como testimonio posible. Aún así, su valor literario y psicológico es evidente. En esa carta aparece un Platón que habla con una mezcla de vergüenza y orgullo, como quien todavía intenta justificar por qué se metió tantas veces en la boca del lobo. Mientras escribe y enseña, la academia sigue formando gente. Algunos terminarán brillando por caminos propios, otros mantendrán la institución. Y esa continuidad, que puede parecer detalle administrativo, es parte del milagro, porque la historia intelectual rara vez se sostiene solo con textos. Se sostiene con comunidades que copian, discuten, preservan y pelean por una tradición. En el año 347 a.C., Platón muere. Los relatos sobre su muerte varían. Diógenes Laercio recoge versiones que lo sitúan en un banquete, incluso en una boda, o en un final tranquilo. Son cierres que parecen diseñados para dar una imagen, un final sereno, un final social, un final casi doméstico. En biografías antiguas,
Estas escenas suelen llevar un poco de literatura encima, así que vale más tomarlas como atmósfera que como acta. Lo que sí queda firme es el después. La academia continúa. Espeusipo aparece en la tradición como sucesor al frente de la escuela. La institución sobrevive a su fundador, y eso ya es una victoria. Platón consigue algo que su maestro Sócrates, por elección y por destino, nunca tuvo: un lugar que guarda un método. El poder lo encadenó una vez. En el mercado de esclavos un hombre se mide por su precio. Años después, ese mismo hombre deja una escuela, deja textos y deja una forma de pensar que atravesará los siglos. Esa es la victoria lenta, una victoria que casi siempre llega cuando el protagonista ya no está para celebrarla. Los romanos leerán a Platón con devoción y con discusión. Cicerón, por ejemplo, se formará en la tradición académica y llevará ese estilo de diálogo y examen moral a otra lengua y a otra política. Más tarde, pensadores neoplatónicos como Plotino convertirán a Platón en un universo completo. En el cristianismo tardío, autores como Agustín encontrarán en Platón una escalera intelectual para hablar de alma, de la verdad y del bien. En el mundo islámico medieval, su influencia llegará filtrada y discutida junto a Aristóteles, alimentando debates sobre razón, ley y conocimiento. En el Renacimiento, Platón volverá a ponerse de moda con una intensidad casi religiosa. Platón termina siendo un tipo de poder que los tiranos rara vez saben manejar. Un poder que se instala en la educación, en la forma de preguntar, en la sospecha hacia las palabras bonitas y en la idea de que una vida sin examen se vuelve peligrosa para quien la vive y para quien lo rodea. El último plano de esta historia, si lo imaginamos con calma, es sencillo. Un jardín a las afueras de Atenas, con jóvenes discutiendo bajo los árboles, mientras el mundo exterior cambia de dueños una y otra vez. En ese jardín, la victoria se construye con debate y conocimiento.